Muy buenos días a todos, sean ustedes bienvenidos. El área de finanzas, preocupada en reforzar aspectos financieros, se ha dado a la tarea de preparar cursos extracurriculares en beneficio de los alumnos de esta facultad. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Miguel Ángel González, que nos va a hacer favor de platicar acerca de administración financiera. Maestro, le cedo el micrófono. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Gerardo Blanedo, coordinador de el área de finanzas de nuestra facultad. Gracias a nuestro director, el maestro Francisco Martínez Tenorio, y a todos y todas y cada uno de ustedes que hoy nos acompañan en esta charla que vamos a comenzar de administración financiera. Es para mí un gusto y un placer estar con ustedes en esta mañana. Bueno, pues vamos a arrancar. Estaré pendiente también del chat por si en algún momento surgen dudas, amén de que al final habrá una ronda de preguntas y respuestas, pero si durante la intervención hay algo que quieran que podamos abundar o que tengamos que repetir o algo de esto, por favor, en el chat los estaré leyendo y es un gusto ya ver ahí algunos conectados. El objetivo de esta mañana es que todos y cada uno de nosotros podamos aprender los métodos de análisis de los estados financieros, su importancia y la utilización en la toma de decisiones. Fíjense que es algo bien importante esta primera parte, en el sentido de que desde la contabilidad se produce la información financiera a través de los estados financieros. Y luego, ¿qué hacemos con estos documentos? Poca importancia de repente tiene para nosotros en las empresas la formulación de los estados financieros. ¿Por qué? Porque no sabemos interpretar, no sabemos leer la información que estos contienen y entonces a falta de esta formación, a falta de esta interpretación y de este análisis, pues a veces los estados financieros no los ocupamos como debiéramos para la toma de decisiones. Por lo tanto, el día de hoy, si bien voy a nombrar y voy a establecer cuáles son los métodos de análisis de los estados financieros, vamos a hacer un ejemplo de cómo puedo utilizar la información financiera para tomar ciertas decisiones en beneficio de las empresas. Y vamos a partir de esto de la administración financiera. Bueno, cuando hablamos de administración, hablamos del proceso administrativo, ¿no? Planear, organizar, dirigir, controlar, evaluar, por supuesto, ¿no? Todo esto que la administración, las distintas escuelas de la administración, pues nos han propuesto de tal forma que el proceso administrativo es inherente a el proceso financiero. Y cuando hablamos de las finanzas, desde el punto de vista financiero, hablamos de estos tres puntos clave: la obtención de recursos, la asignación de recursos y el resultado de estas decisiones que hemos tomado. Para nosotros los contadores es clave esta fórmula: activo igual a pasivo más capital, pasivo más patrimonio. De tal forma que yo tengo que saber de dónde voy a obtener recursos, de fuentes externas o de fuentes internas. Y luego, ¿qué voy a hacer con esos recursos? Comprar activos, activos circulantes, activos no circulantes, ¿no? Que me permitan convertirlos en ingresos a través de las ventas, disminuir los costos de producción, disminuir los costos de comercialización, hacer eficiente el gasto operativo, disminuir el costo integral de financiamiento, tratar de tener una estrategia que me permita erogar lo legalmente responsable en el tema de los impuestos y retribuirle a los socios su aportación. De tal forma que si nosotros establecemos a través del proceso administrativo controles internos, por ejemplo, gobiernos corporativos, misión, visión, filosofía, políticas, en cuanto a la obtención de los recursos y luego la toma de decisiones en la asignación de los mismos, al final el resultado
tendremos que saber si es positivo o negativo, de tal manera que podamos hacerlo de manera a priori. La administración financiera nos tiene que dar elementos de toma de decisiones y las decisiones se toman en el presente, tomando en consideración el pasado para mejorar el futuro o calcular este futuro. De tal forma que la administración financiera nos tiene que orientar y ayudar también a mejorar los resultados futuros, a corregir las decisiones pasadas, pero sobre todo a tener mucha claridad desde el presente para tratar de proyectar el futuro. La contabilidad es base de la administración financiera. En el diagrama que ustedes están viendo en pantalla, en la parte de arriba está la relación contable. A partir del registro de las operaciones en los asientos diarios o asientos de mayor, llegamos a los estados financieros. Pero estos estados financieros reflejan las operaciones pasadas. La contabilidad refleja operaciones ya realizadas, ya devengadas, de tal forma que difícilmente vamos a poder corregir el resultado que hemos obtenido. ¿Por qué? Porque estas operaciones ya fueron devengadas. Sin embargo, a partir de esta información histórica, podemos establecer a través de la administración financiera presupuestos maestros, por ejemplo, que nos permitan a través del análisis de riesgos y la estipulación de tendencias, llegar a estados financieros pro forma. Es decir, a partir de las operaciones pasadas, tomar decisiones que permitan construir escenarios futuros. Evaluar de manera anticipada las decisiones que estamos a punto de tomar y de esa manera generar resultados proyectados que nos permita saber si las decisiones que estamos a punto de tomar en cuanto a la asignación de los recursos o la obtención de los mismos es correcta o no. Hay distintos objetivos de los estados financieros, pero quiero centrarme en los que nosotros consideramos los más representativos desde el punto de vista financiero. Los estados financieros, estos documentos que surgen a partir de la información contable, deben permitirle al usuario de la información financiera generar elementos de juicio confiables. Elementos de juicio que se establecen como posibles elementos para la toma de decisiones. ¿Sobre qué vamos a tomar decisiones? ¿Sobre qué tenemos que evaluar? ¿Sobre qué tenemos que planear, controlar, dirigir todo el proceso administrativo? Bueno, sobre el comportamiento económico financiero de la entidad. ¿Cuál ha sido el comportamiento en las ventas, en los costos, en los gastos, en la deuda, en la liquidez, en la solvencia, en la rentabilidad? El comportamiento económico financiero. Hoy tenemos las mismas características de oferta y demanda. Las condiciones micro, meso y macroeconómicas son viables para estipular nuevos precios, nuevas cantidades. Mi producto es elástico, inelástico, complementario, sustituto. Y eso lo tengo que ver a partir de los estados financieros también. ¿Cuál es la estabilidad y la vulnerabilidad del negocio? Acuérdense del postulado básico del negocio en marcha. ¿Lo que hoy estoy haciendo me permite generar una estabilidad o me pone en riesgo? Riesgo entendido como que las cosas no sucedan como queremos o necesitamos que sucedan. La efectividad y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos. ¿Tú mides tus objetivos? ¿Tienes una forma de controlar el cumplimiento de las metas en los tiempos y formas que han establecido? Otro elemento de juicio es la capacidad de la entidad para mantener y optimizar tus recursos. ¿Realmente estás generando dinero suficiente para que el negocio siga en marcha? ¿Obtienes el recurso cuando lo necesitas o lo obtienes antes o después? ¿Puedes generar elementos para la inversión, para la expansión?
¿Cuál es el objetivo en estos momentos? ¿Cuánto aportaron los socios y cuánto es hoy el capital contable? Porque posiblemente ya nos hemos consumido completamente la aportación de los socios. ¿Cuál es tu indicador de deuda? Porque posiblemente en estos momentos debes más de lo que has aportado y las decisiones entonces están en función de pagar la deuda y no de obtener recursos. ¿Tu financiamiento es adecuado? Constantemente te preguntas si las tasas de interés a las que pactaste los créditos siguen vigente o han mejorado o han empeorado. ¿Haces una reestructuración de deuda? ¿Has planteado en la empresa cambiar deuda mala por deuda buena o deuda de corto plazo por deuda de largo plazo? ¿Retribuyes tus fuentes de financiamiento de manera correcta? ¿Tu opinión en el buró de crédito, tu situación, por ejemplo, como empresa, como persona física, es correcta? ¿Tus flujos de efectivo te permiten pagar en tiempo y forma tu deuda? Todo esto nos debe de servir entonces, amigas y amigos, para determinar la viabilidad de la entidad como negocio en marcha. Es preguntarte constantemente si lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo es rentable y es viable. Dos elementos clave: rentabilidad, viabilidad. Tú puedes tener un negocio que es rentable porque genera utilidades, pero la forma en la que lo administras lo hace inviable. Vamos a poner un ejemplo. Yo compro este artefacto en 50 pesos y lo vendo en 100. Mi idea de negocio es comercializar controles. Si lo compré en 100 y lo compré en 50 y lo vendí en 100, gané 50, 100% de utilidad. El negocio es rentable. ¿Ok? El negocio es rentable. Me está generando rentabilidad, por lo tanto, es rentable. Pero resulta que mis gastos de operación, porque ahí incluyo viajes, renta de un lugar que ni siquiera necesito, costos de financiamiento muy elevados, porque para comprar esto necesito un crédito y obtuve el primer crédito que se me presentó, no lo evalué. Y resulta que que todos estos gastos, todas estas presiones, son por 60 pesos. Yo había ganado 50 en la utilidad marginal y mis gastos de operación y mis gastos de financiamiento equivalen a 60. 50 que gané, 60 que gasté, 10 de pérdida. Y entonces decimos, oye, el negocio ya no es rentable. No, espera, es rentable. Lo que pasa es que no es viable por la forma en que lo administras, por la forma en que tomaste decisiones. Los estados financieros te deben de permitir evaluar esto y te deben de permitir también conocer y evaluar la capacidad de crecimiento. Algunos me han preguntado, oye, ¿es buen momento para crecer? ¿Es buen momento para abrir nuevas sucursales? Bueno, revisemos tus estados financieros, revisemos la generación y aplicación de los flujos de efectivo, de dónde estás obteniendo recursos. ¿Tu productividad es eficiente o tienes capacidad de instalada ociosa? Porque a lo mejor compraste maquinaria y equipo solo para aumentar la depreciación como una estrategia fiscal y no te diste cuenta que lo único que hiciste fue aumentar la capacidad instalada ociosa, que eso se convierte en gastos, en depreciaciones que difícilmente vas a recuperar. Los cambios en tus recursos y en tus obligaciones, el desempeño de la administración. Hay políticas de cobro, hay políticas de pago, hay políticas de stock de inventarios. ¿Se respetan? ¿No se respetan? ¿Has podido mantener el capital o el patrimonio de los socios? ¿O ya no los gastamos a través de la amortización de las pérdidas? El potencial para continuar operando en condiciones normales. La pandemia fue un elemento que nos puso en jaque en este sentido. ¿Cuál es tu facultad para cumplir tu responsabilidad social en un nivel satisfactorio? Y eso se genera a través de los estados financieros. Eso lo podemos ver a través de los estados financieros. Otro de los objetivos es que los estados financieros deben satisfacer al usuario en general y darles elementos de juicio y de valor
sobre estos elementos clave que pongo ahí en resaltado. La estabilidad financiera, conocida como solvencia, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero y la rentabilidad. 5 elementos clave para determinar si el negocio puede continuar en marcha o es momento de replantearnos estrategias y rumbos distintos. La estabilidad financiera, la liquidez, la eficiencia operativa, el riesgo financiero y la rentabilidad. De tal forma que si pudiéramos esquematizar la importancia de la administración financiera, podríamos encontrar algo como esto, que si te das cuenta, el diagnóstico de la empresa empieza, podríamos hacerlo a través de un FODA o de un PES, o hacer una combinación, un Delfos quizá, donde vamos a hacer un análisis del entorno, pero también un análisis interno, para encontrar entonces las oportunidades y los peligros, así como las debilidades y las fortalezas al interior de la empresa. Tenemos que tener claridad del exterior en cuanto a los datos económicos, la política económica, el tema del mercado, la competencia, la tecnología, el nicho de mercado, el mercado objetivo, etcétera. Y luego hacia adentro ver qué tal estamos haciendo nuestros productos en cuanto al proceso, en cuanto a la dirección, si las instalaciones son las adecuadas, si somos una empresa productiva, por ejemplo, si el diagrama de producción y la línea de producción es correcta o hay tiempos muertos que elevan los costos, la competitividad, el punto de vista financiero, etcétera. Y todo esto se va a ver reflejado en tus estados financieros. Vamos a ver. Desde el punto de vista externo, la política económica, datos de inflación, crecimiento, índice del consumo, satisfacción del consumidor, mercado, competencia, tecnología, etcétera, van a afectar directamente el nivel de ventas, el precio y la cantidad de lo vendido en tu empresa. Desde el punto de vista interno, el producto y el proceso van a dar, y las instalaciones te van a dar elementos para la disminución o el aumento de los costos. La competitividad será parte del proceso de la ejecución del gasto cuando sea eficiente y eso te permita disminuir incluso las presiones dentro de la empresa. Todo esto entonces se convierte en elementos y en vías para generar y lograr los objetivos de mediano, de corto y de largo plazo dentro de la empresa. Pero no sé qué te pase como Alicia en el País de las Maravillas y cuando te pregunten hacia dónde quieres ir, tu respuesta sea, no importa el lugar. Porque entonces, si no hay objetivos claros, si no hay metas específicas, cualquier decisión será, no sé si la correcta, pero será una decisión más dentro de la empresa porque no estamos sabedores hacia dónde queremos llegar. La administración financiera te va a pedir como elemento clave esto, saber hacia dónde llegar. Tener un objetivo, una meta para formar una estrategia. Estrategias de productos, servicios, precios, calidades, procesos, innovación, inversiones, cobertura de mercado, etcétera. Muchas veces nos dijeron que los estados financieros se vinculaban única y exclusivamente por el resultado neto del ejercicio que aparece en el estado de resultados y que se va al estado de situación financiera en el bloque de utilidades retenidas. Sin embargo, no es así, porque las ventas provienen de los inventarios y los inventarios provienen de los proveedores y las ventas se convierten en clientes. Si yo no tengo control de esto y no lo tengo identificado, entonces todo este diagrama no tiene razón ni sentido que lo pongamos. Porque para poder producir necesito maquinaria y equipo que tuve que comprar con un crédito, un apalancamiento a través de las fuentes externas o a través de las fuentes internas que son las aportaciones de los socios.
¿Te das cuenta ahora cómo estos dos estados financieros están íntimamente vinculados en todas y cada una de sus cuentas? Pero más allá de eso, necesito un flujo de efectivo. Necesito saber de dónde obtengo recursos y luego qué hago con ellos. Y por eso te enseñaron a hacer un estado de flujo de efectivo, NIF B2. Pero ¿cómo hacer hablar a los estados financieros? ¿Cómo leer los estados financieros? Bueno, hay dos técnicas que ustedes ya conocen y que ya también la han platicado en algunas otras charlas aquí. Es que tenemos dos métodos de análisis: el análisis vertical y el análisis horizontal. En el análisis vertical nos va a servir cuando solo tenemos datos de un ejercicio o son empresas de nueva creación. No hay forma de comparar. Y entonces, sobre el mismo estado financiero, vamos a hacer porcientos integrales, que es convertir los datos de los estados financieros que están en unidades monetarias, los vamos a convertir a porcentajes, a unidades relativas, para que podamos establecer la relación que existe en proporción de un dato sobre otro. Y las razones financieras, que son una serie de fórmulas, de divisiones, que nos van a permitir establecer la relación entre dos o más datos contenidos en los estados financieros. Pero si tienes dos o más ejercicios o son empresas que tienen ya una historia, una trayectoria, podemos hacer un análisis horizontal. Variaciones. ¿Cuánto cambió las ventas de un año con respecto del otro? El más nuevo menos el más antiguo. Tendencias. Bajo estas variaciones, ¿cuál puede ser el pronóstico para los siguientes años en función de una pendiente, de una gráfica que me permita saber cuál, de manera anticipada, el pronóstico de ventas, de costos, de gastos, de utilidades de los siguientes años? Tampoco es que estén peleados estos dos métodos, por favor. Pónganlo ahí como un elemento clave. No están peleados, no es hacer uno u otro, puedes hacer una combinación. Por ejemplo, si yo tengo datos de 2019, 20 y 21, puedo hacer sobre 2019, sobre 2020 y sobre 2021 análisis vertical. Y luego hacer una comparación entre ellos, tomando como referencia posiblemente el 2019 para ver cuál fue el crecimiento de 2019 a 2020 y luego de 2020 a 2021. Puedo hacer esta combinación de datos y hacer un análisis mucho más profundo y mucho más elaborado que me permita tener mejores resultados. Me voy a centrar ahora en una parte más práctica, más palpable. Y no voy a ver todas las razones financieras por obviedad del tiempo, pero además porque el objetivo de esta charla es identificar cómo estos datos me sirven para tomar decisiones. Pero estos tres indicadores financieros, estas tres razones financieras, son las que más se utilizan o son la referencia mucho más aplicable dentro de las empresas: la liquidez, la deuda y la rentabilidad. La fórmula de la liquidez: activo circulante entre pasivo circulante, o activo de corto plazo y pasivo de corto plazo, o si estás en un ambiente de la escuela europea, hablaríamos de activos líquidos y pasivos líquidos. La liquidez es la disponibilidad de los recursos de forma inmediata para hacer frente a los compromisos de corto plazo. Liquidez: ¿cuánto dinero puedo generar? ¿Cuánto dinero puedo obtener? ¿Cuánto dinero puedo disponer de forma inmediata para hacer frente a mis obligaciones de corto plazo? La deuda: pasivo total entre activo total. ¿Cómo estoy utilizando el recurso ajeno? Del 100% de lo que tengo, del 100% de mis activos, del 100% de mis bienes, ¿cuánto debo? Y finalmente, estos dos elementos anteriores, la liquidez y la deuda, me van a dar
opción A, saber el resultado de las decisiones tomadas, el porcentaje de rentabilidad, el resultado neto entre los ingresos por ventas. De todo lo que vendí, ¿cuánto se queda en la empresa? Porque el resto se fue a los costos, a los gastos, a los intereses y a los impuestos. Pero estoy vendiendo para que la empresa genere utilidades, para que la empresa tenga mayor valor. No estoy vendiendo para que se vaya todo al gasto y al costo, o a los impuestos, o a los intereses. Eso sería inviable, ¿no? Entonces, quiero saber cuánto dinero tienes hoy en el corto plazo para tus obligaciones de corto plazo, cómo estás utilizando el recurso ajeno y cuál es el resultado de tus decisiones tomadas. Activo igual a pasivo más capital. Esta fórmula, esta estructura financiera tiene un resultado. Sin embargo, la liquidez, la deuda y el resultado son el reflejo de la administración de la estructura financiera de la empresa. Los activos provienen de la deuda y del capital. ¿Cómo los estás administrando? ¿Qué tipo de deuda tienes? ¿Cómo está constituido tu capital? ¿Y cuál es la forma en la que está distribuido el dinero a través de los activos? Y entonces es muy sencillo. El origen y la aplicación de los recursos. Yo puedo obtener recursos porque disminuyen mis activos o porque aumentan mis deudas y aumenta el capital. Oye, ¿ya te diste cuenta que esa persona siempre está estrenando, trae un auto de lujo y todo, y no hace nada? Ah, pues no te preocupes, seguramente lo debe todo. Oye, no tengo dinero, pues vende un activo, vende un terreno, vende una camioneta, disminución de activos. Pero también si le cobras a los clientes, vas a tener dinero. Y los clientes es un activo. Y si disminuye la cartera de crédito, entonces disminuyó el activo y obtuviste recursos. Si vendes la mercancía que está en el inventario, también es una disminución de activos. ¿Cierto? De tal forma que necesitamos otra vez regresar a esta estructura financiera y saber cómo la estamos administrando. Aplicación de recursos. Ganamos 1 millón de pesos este año. Repártelos. No podemos. Tenemos 5,000 pesos en la cuenta. ¿Por qué? Ah, porque todos nos los deben. Aumentó el activo. Los clientes. Ah, porque compramos propiedad, planta y equipo. Aumentaron los activos. Porque pagamos deuda. Disminuyó el pasivo. Porque pagamos dividendos. Disminuyó el capital. ¿Queda? Entonces, la estructura financiera de la empresa, activo igual a pasivo más capital, tiene mucho que ver con la identificación del origen y de la aplicación de los recursos. Y eso tiene entonces que ver con la administración financiera. Administrar financieramente a la empresa es entonces preguntarte si tus activos son líquidos o son no circulantes. ¿Le estás apostando al capital de trabajo o le estás apostando a la infraestructura? Tiene mucho que ver con tu objetivo y los objetivos de corto y mediano plazo. Oye, el próximo año queremos expandirnos y abrir 3 sucursales. Ok, vamos a apostarle a los activos líquidos, capital de trabajo. Oye, queremos echar a andar un nuevo producto. Queremos disminuir los costos. Necesitamos comprar maquinaria. Le vamos a apostar a los activos no circulantes, a la infraestructura. ¿Qué tan conservador o qué tan agresivo quieres verte el próximo año en cuanto a tus activos? Deuda de corto plazo porque necesitas recuperarte o de largo plazo porque necesitas invertir y expandirte. ¿Ok? Necesitamos tener una vinculación estrecha entre la deuda y los activos. Yo no puedo comprar mercancía que tiene un ciclo de operación lento y pagarlo con deuda de corto plazo. No puedo comprar propiedad, planta y equipo con una deuda de corto plazo
si eso lo voy a recuperar en 4, 5, 10 años. Y eso se llama administración financiera. El capital contribuido, la expectativa del socio. Acuérdate que tenemos capital común y capital preferente. ¿Cuál es la expectativa del socio? Oye, resulta que presento unos estados financieros donde el capital social es de 50,000 pesos porque es el mínimo requerido por ley y la empresa vale 10 millones de pesos. Pues quiere decir que los socios no están confiando en la empresa. Los socios están pidiendo prestado y de tal forma que entonces quien se está arriesgando son los acreedores, no son los socios. El capital ganado. Si yo veo una empresa que presenta pérdidas acumuladas más allá de su aportación, pues entonces quiere decir que la empresa no tiene una fortaleza financiera. No podría yo invitar nuevos socios porque el mensaje que les estoy dando es que la empresa se gasta el dinero y pierde el dinero de quien aporta el dinero en la empresa. ¿Te das cuenta ahora que hacer estados financieros no solamente es cruzar changuitos para que cuadre el balance? Es establecer una relación entre estos activos, la deuda y el capital, dependiendo del objetivo que queramos. Cuando preguntamos, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Todo el mundo dice, como el cerdo capitalista, el libro del cerdo capitalista de Sofía Macías, dice, ganar, generar utilidades. No. Ese es el resultado de los objetivos. Las utilidades es el resultado de los objetivos obtenidos. ¿Cuál es tu objetivo? Vender más que necesitas, capital de trabajo, infraestructura. ¿Cómo lo vas a financiar? ¿Deuda o capital? Deuda. ¿Corto o largo plazo? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en vender? Más de un año. No lo pagues con corto plazo. Págalo con deuda de largo plazo. Y entonces, estas 4 razones que te presento, estas 4 razones financieras que te presento, son a veces razones olvidadas, pero que son razones sumamente importantes en la administración financiera. Calculamos la liquidez, la deuda y la rentabilidad. Pero ese cálculo, ese resultado, muchas veces proviene de la mala administración de los inventarios y de las cuentas por cobrar. El 85% de los problemas de las empresas hoy en día provienen de estos 2 elementos, inventarios y cuentas por cobrar. El mayor problema de las empresas en estos momentos es la liquidez. Empresas que no tienen dinero para seguir operando. Y no lo tienen porque hay una mala estrategia en el inventario y una mala estrategia en las cuentas por cobrar. Te presento 4 razones que puedes utilizar para tomar decisiones de inmediato. Razón de rotación de inventarios y razón de días de inventario. Cuando hablamos de rotación, hablamos de cuántas veces el inventario da vuelta en un ejercicio. Cuántas veces salió el inventario de manera completa, la mercancía salió del inventario, del almacén, y se convirtió en ventas. Y cuando hablamos de días, es esta vuelta, ¿cuántos días tardó? ¿Cómo lo puedes determinar? Costo de venta entre inventario promedio. Si tienes datos iniciales y datos finales, puedes sacar el inventario promedio. Si no, toma el dato del inventario que esté en tu estado de situación financiera. Y las razones de día de inventarios es 365 días entre la razón de rotación de inventario. ¿Cuántos días tardó en salir? Lo mismo con la cobranza. Cuentas por cobrar entre ventas anuales a crédito entre 365. No tienes clasificado correctamente, no tienes acceso a la información, toma las ventas anuales que está el estado de resultados y divídelo entre 365 días. La rotación, 365 entre el periodo de cobranza. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo. Datos importantes. Incluso está combinado con porcientos integrales. Las ventas por 12,134,509. El costo de venta, el 43% de eso, de las ventas. Los gastos de operación, 18% de esas ventas.
depreciaciones y demás. Ahí están todos los datos que me servirían, que son como los datos más representativos, ¿no? Te das cuenta, incluso tenemos ahí el activo total, el pasivo total, con eso podríamos calcular el capital contable y demás. Y entonces, por lo regular, hasta los bancos y cualquier contador te dice, ok, razones financieras, y te presenta estas. Razón de liquidez, la prueba ácida, la prueba rápida de efectivo, la deuda y el margen de utilidad neto. Y entonces me doy cuenta con estos datos que la empresa tiene 1.83 pesos por cada peso que debe. No tiene problemas de liquidez. Pero cuando le quitamos los inventarios, la liquidez se cae a 1.34. Quiere decir que de cada peso que debemos, tenemos 1 peso con 34 centavos para pagar sin considerar los inventarios. Esa es la forma más típica de leer una razón financiera. Pero no nos damos cuenta que hay 49 centavos de diferencia entre 1.83 y 1.34. Hay 49 centavos que son lo que representan los inventarios. En otras palabras, por cada peso que debes de corto plazo, tienes 49 centavos parados en el almacén. Ya desde ahí me doy una idea de pensar que algo está pasando en la administración de los inventarios. Estoy sobreinventariado. Y por eso has aprendido elementos como el Just in Time o el ABC que te permiten administrar de manera correcta los inventarios. Pregúntale a Amazon, por ejemplo. Esa fue la clave del éxito, identificar sus inventarios. Prueba rápida. ¿Cuánto efectivo y equivalente tienes hoy contra cuánto debes en el corto plazo? La misma empresa y me doy cuenta que ese 1.83 fue una mentira porque la liquidez real e inmediata en estos momentos es de 16 centavos por cada peso que debemos. Hay una liquidez que está muy comprometida y hay un riesgo financiero. Si hoy me llegaran a cobrar todos mis acreedores, no podría yo pagarles en efectivo porque solo tengo 16 centavos de cada peso que debo. Deuda. Punto 65. ¿Qué significa eso? Que el 65% de mis activos lo debo. El 100% de mis activos, el 65% los debo. Estoy sobreendeudado. En términos internacionales, una deuda sana es hasta el 30%. Del 30 al 50 es una deuda manejable, pero no sana. Y arriba del 50% es una deuda de riesgo. Esta empresa, entonces, nos damos cuenta que tiene problemas de liquidez inmediata o de liquidez real, que es la prueba rápida, que está sobreendeudado, que lo pone en riesgo, y que su margen de utilidad neta es del 33%. Quizá la rentabilidad no es mala, pero los indicadores de deuda y de liquidez sí son malos, y eso lo pone en riesgo a la empresa. Hay un riesgo financiero y un riesgo operativo, porque si no logramos pagar en el corto plazo, pues posiblemente tengamos riesgos de operación. Pero cuando calculo el periodo promedio de cobro, la rotación de cuentas por cobrar, el periodo promedio de inventario y la rotación de inventario, me doy cuenta que estoy tardando 91 días para cobrar y 131 días para vender. Ahora se explica por qué tengo problemas de liquidez y por qué tengo problemas de deuda. Porque compré, metí al almacén, tardé 131 días para sacar la mercancía en forma de venta y una vez que salió en forma de venta, todavía tardé 91 días más para poderlo cobrar y hacerlo efectivo. Por lo tanto, mi ciclo de venta y cobro es de 222 días. La mercancía que hoy compro
se va a convertir en dinero líquido dentro de 222 días. Mucho tiempo. Imagínate tú que te comprometiste a pagarle al proveedor en 30 días. Pues llegaron los 30 días, no tienes dinero y a falta de dinero, deuda. A falta de liquidez, deuda. ¿Te das cuenta ahora por qué es importante incorporar otro tipo de indicadores que tiene que ver con la administración financiera? ¿Por qué tiene que ver con la administración? Controles internos, políticas. Si yo no tengo una política clara de venta y de decirle a mis clientes que en 45 días me tienen que pagar, y no tengo personas preparadas específicas para la cobranza, entonces se nos dispara a 91 días. Si yo no tengo un control del inventario, estoy comprando o estoy produciendo y produciendo sin controles de stock de mercancía, me sobreinventareo y tengo parada la mercancía 131 días. Imagínate si son perecederos o si son temporales. Bueno, pues entonces es venta que no se va a consolidar. ¿Quieres más liquidez? Vende más rápido y cobra más rápido. Y ahí vienen otras estrategias. Hace un rato alguien pone en el chat, oye, pero la falta de liquidez es porque no hay ventas. Bueno, entonces deja de producir, deja de comprar, disminuye esa presión y mejor ese dinero inviértelo en una estrategia de marketing o en una estrategia más agresiva de mercadeo. Periodo promedio de cobranza. Ahora, si esta es tu estrategia, es tu diferencial, el crédito a tus clientes, no comprometas la deuda de corto plazo. Busca financiamiento de largo plazo porque vas a tener dinero hasta dentro de 222 días. No lo vas a tener a 30 días o a 45 si es que compraste con tarjeta de crédito. Esa es la importancia. El ciclo de operación está reflejado en tus estados financieros y lo puedes leer a través de las razones financieras. Y el ciclo de operación idóneo, es este que te presento. Comprar o producir, vender, cobrar y pagar. Ese es el ciclo operativo idóneo, sano financieramente hablando. Comprar o producir, por eso puse un asterisco, dependiendo si somos una entidad comercializadora o una entidad transformadora. Vender, cobrar y pagar. El problema es que muchas veces ese ciclo se deforma y entonces queda comprar, vender, pagar y cobrar, o comprar, pagar, vender y cobrar, ¿no? Comprar, pagar, vender y a veces ni siquiera cobrar. Si el ciclo se deforma, tú tienes que tener elementos a priori, por eso la administración financiera, por eso es analizar los estados financieros, por eso sacar estos indicadores, para que yo tenga elementos de tomar decisiones si necesito comprar, vender, cobrar o pagar antes, después, con mejores estrategias o disminuir y demás. La estrategia de Amazon, por ejemplo, es que cobra, compra, ¿no? Cobra, vende, compra y paga. Tú entras hoy a la página, haces tu pedido, Amazon lo compra, ¿no? Que ya lo vendió, ya te lo cobró y después lo pagó. Las cadenas departamentales, Walmart y todas estas, por ejemplo, compran, venden, cobran y pagan 180 días después. ¿Cómo está vendiendo la empresa en la que estás trabajando? ¿Cómo está cobrando? ¿Cómo está pagando? Tú estás preparado, preparada académicamente para tomar decisiones importantes dentro de la empresa y disminuir los costos, disminuir los gastos y convertirlos en utilidades. Si el ciclo es deforme, cambia la deuda de corto plazo por deuda de largo plazo y verás
que vas a disminuir un porcentaje en los gastos financieros y se van a convertir entonces en utilidades. Si el problema está en los inventarios, haz un análisis del stock de inventarios, estipula nuevas políticas y esa disminución por el dinero parado por el cual estás pagando intereses se va a convertir en una utilidad. Muchas veces nos preocupamos por el último renglón del estado de resultados, los impuestos. Empieza a preocuparte por vender más, porque tus costos estén controlados, porque tus gastos sean los más eficientes y porque tu costo integral de financiamiento sea el menos posible. Para ir cerrando, la liquidez es la capacidad que tenemos para generar dinero de forma inmediata, dinero efectivo, dinero líquido. Cuando no tenemos esta capacidad, porque tenemos el dinero parado en el inventario o tenemos una cartera de clientes muy grande, esta falta de liquidez nos va a llevar a la deuda, al apalancamiento, que es la utilización de dinero ajeno. El problema va a estar que entre más endeudados estemos, las decisiones que tomamos están en función de pagar esa deuda, no de generar utilidades. Estás pensando cómo lograr pagar esa deuda. Y muchas veces, más del 70% de las ocasiones, está porque hay una mala administración de los activos, principalmente de las cuentas por cobrar y de los inventarios. Estrategias de compra de activos no circulantes, de activos fijos, mal establecidas, mal financiadas. No es lo mismo comprar un auto con una tarjeta de crédito que comprarlo con un crédito automotriz. No es lo mismo adquirir un crédito de liquidez, un crédito refaccionario, para comprar maquinaria y equipo. No es lo mismo pagar a los proveedores con un crédito de consumo, como son las tarjetas de crédito, que pagarlo con un crédito de liquidez. Esa decisión te puede costar mucho, mucho dinero en forma de intereses. Si logras controlar estos 3 primeros escalones, la rentabilidad y la viabilidad se va a dar por añadidura. Que tu objetivo no sea la rentabilidad, que tu objetivo sean los 3 escalones anteriores para que llegues sin problema y sin esfuerzo alguno a la rentabilidad y a la viabilidad. La administración financiera y el análisis financiero, por lo que hoy traté de enseñarte, de platicar y reflexionar contigo, son herramientas fundamentales en la vida de las empresas. El problema está en que el sistema contable esté diseñado para llegar a esta administración financiera. Que la contabilidad, mis queridas colegas y queridos colegas, se convierta en una herramienta para la toma de decisiones de las empresas y no para el pago de los impuestos. Que la contabilidad sirva a las empresas para poder generar elementos de evaluación constante y de toma de decisiones. Que cada asiento, que cada registro que tú haces en la contabilidad y que se convierta al final en un estado financiero, te sirva a ti para leer la información y dar propuestas de valor en beneficio de las empresas en las cuales colaboras. La administración financiera y el análisis financiero te debe de llevar a tomar el reto entre tus manos de saber si quieres ser un administrador financiero y un estratega o seguir siendo alguien que solo registra operaciones históricas. Eso lo decides tú. Eso te toca a ti, no a nosotros. De tal forma que el día de hoy quise mostrarte
no solamente las formas en las cuales puedes realizar un análisis financiero y cuáles pueden ser elementos clave para la administración. Te quise mostrar otra cara de la contabilidad, otra cara de las finanzas, otra cara de la administración, que a lo mejor en el día a día se nos va olvidando, pero siempre es bueno volver a retomarlo. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Me encuentran en redes sociales como @soymiguelgonzalez o con el hashtag preparados para todo. Y mi querido Gerardo Ablanedo, coordinador de la materia de finanzas, estoy a tus órdenes. Muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, Miguel Ángel, te lo agradecemos mucho. Una plática muy, muy interesante. Y sí, pues hay algunas dudas. Mira, yo considero que una de ellas está un poquito fuera de lo que realmente era esta plática, pero pues nos gustaría escuchar tu punto de vista, ¿no? Entonces, mira, la pregunta es, muchas veces en las empresas no tenemos liquidez por la falta de ventas. ¿Cómo nos recomendarías incrementar nuestras ventas? ¿Qué estrategia personal has llegado a usar para incrementar las ventas? No manejaste nada de esto de ventas, estimado amigo, pero considero que saber tu punto de vista sería interesantísimo. Sí, gracias Gerardo. Efectivamente, las estrategias de ventas son muchas. Lo primero que tienes que identificar, y siempre lo platico con mis alumnos, es qué tipo de producto tienes, ¿no? Hace no mucho nos hablaban de elasticidades, por ejemplo. ¿Tu producto es un producto elástico o inelástico? Es decir, vender más significa o vender más caro o vender más volumen. Hay un modelo que llamamos costo, volumen, utilidad. ¿Quieres vender más en volumen o quieres vender más porque vendes más caro? Identificar qué tipo de producto tienes te va a servir para esto, para saber si el mercado está dispuesto a comprarte más caro o a comprar más volumen. Entonces, antes de establecer una estrategia de venta, necesitas conocer plenamente tu producto. 2, ¿en qué océano te encuentras? ¿En un océano azul o en un océano rojo? ¿Hay mucha competencia, poca competencia? ¿Tu producto es replicable o tu producto no es replicable? 3, ¿con qué elementos cuentas para vender más? Porque puede ser que consigues el mejor contrato de la vida de la empresa, te cayó un contrato en el cual vas a vender 3 veces más, pero resulta que no tienes capacidad para producir o para comercializar, o dependes, incluso parte de tu proceso depende de un tercero, de un proveedor, ¿no? Y de esa manera, pues aunque quisieras vender más, no vas a poder. Entonces, esto tiene que ver con la administración hacia adentro, ¿no? Hacia afuera, estrategias de marketing, posicionamiento a través de hoy estrategias, por ejemplo, digitales, migración al e-commerce como elemento clave también en una oleada como la que hoy tenemos. Si tu producto lo logras comercializar en la presencialidad, pero también en la virtualidad, tienes un gran potencial de venta. Y identificar realmente cuál es el diferencial. Seguir pensando en el diferencial, como decía Michael Porter, ya sea con el diamante de Porter o con la ventaja competitiva de Porter, saber qué es lo que puedes brindarle a la empresa, a la sociedad, al consumidor, al mercado, como un elemento diferencial. Si hacemos ese constante ejercicio, creo que incluso estamos innovando y seguimos siendo parte de la carrera competitiva, ¿no? Pero antes de una estrategia de mercadotecnia, creo que hay que tener una estrategia al interior de conocer perfectamente nuestro producto. De acuerdo, muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que sabía que podías como que nutrir muchísimo más. No venía en tu presentación, pero sabía que ibas a poder comentarnos algo muy interesante. Y así fue.
Finalmente, la última, Miguel Ángel, porque ya el tiempo ya se nos vino encima, la última, de manera muy breve, si nos pudieras compartir alguna estrategia que te haya funcionado en los negocios. Y fíjate que en específico, la persona quisiera saber si tienes alguna estrategia con proveedores que pudieras compartir. Sí, fíjate que nos pasó en un par de empresas justo este año donde se agudizó mucho más el tema de la liquidez. Y entonces lo primero que hicimos fue correr estos indicadores de periodos promedio de cobranza, ¿no? Nos dimos cuenta que la empresa traía, por ejemplo, una política de cobro a 60 días y cobraba cada 90 días. Entonces, nos iba a costar mucho trabajo disminuir otra vez el periodo de cobranza porque los clientes ya estaban acostumbrados a que pagaban cuando querían o cuando podían. ¿Qué hicimos? Con los proveedores llegamos a acuerdos y a negociaciones. En algunos casos, por ejemplo, fue de, te voy a dejar de comprar y solo te voy a comprar cuando lo necesite. Ya no me lo voy a llevar al almacén. ¿Cuántos días vas a tardar en surtirme? No, pues 4 días. Ok, entonces yo tenía un stock de mercancía de 4 días y no más. ¿Qué hice? De esa manera, también presionar a mis proveedores, porque el proveedor quiere venderte, y el proveedor tener un margen de negociación de decirle, bueno, te puedo seguir comprando, pero auméntame el plazo de pago. Entonces, la estrategia ahí fue castigarlos un poquito en la compra y tener stock de seguridad solamente, y de esa manera obligamos a la negociación de que nos pudiera dar un periodo de pago mucho más amplio. Fue una estrategia agresiva y fue una estrategia también que pudo habernos no funcionado. En otro sentido, fue incorporar en el proceso de la proveeduría, una estrategia netamente financiera, que fue el tema de el descuento de facturas, ¿no? De tal forma que ahí la estrategia fue de índole netamente financiera. Encontrar quien nos pudiera hacer un factoring, un factoraje financiero, para que no tuviéramos necesidad de negociar con el proveedor, porque era un proveedor muy exigente y además él sí estaba en un océano azul, ¿no? Ese fue en otra empresa. Entonces, con uno fue la negociación, obligar a la negociación con el proveedor, y la otra fue una estrategia financiera a través del factoraje que nos cuesta hoy el 1.5% anual contra el 18% que traían de una línea de liquidez bancaria tradicional, ¿no? Entonces, ahí hubo estos dos elementos que pueden funcionar, pero depende mucho de la empresa, incluso del carácter del empresario, ¿no? Excelente, estimado Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por compartir, sobre todo, ¿no? Porque no cualquiera te platica lo que haces en algunas empresas y todo eso. Te agradecemos mucho. Me voy a permitir revisar una constancia. Gracias. Un segundito, por favor, nada más me aparece en la pantalla. Es un reconocimiento. Ahí está, listo. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento al maestro en Finanzas Públicas, Miguel Ángel González Romero, por impartir la clase Administración Financiera dentro de las actividades extracurriculares Otoño 2021, realizado por la plataforma de Facebook Live de 11 a 12 horas. Pensar bien para vivir mejor, Honorable Puebla de Zaragoza, 25 de octubre del año 2021, y la firma del maestro Francisco Tenorio Martínez. Nuevamente, muchas gracias, maestro Miguel Ángel, y desde luego muchas gracias al staff, que sin ellos esto no sería posible. Agradecemos mucho al maestro Rubén Calderón, al ingeniero Óscar Anaya, y en redes sociales a Axel Escoto, que estuvo apoyándome en todo el chat de dudas y preguntas. Muchas gracias a todos, gracias y que pasen buena tarde. Hasta luego. Gracias, buena tarde, bye.